Y si hoy el cafecito viene con una palabra que suena elegante, un poco intimidante, pero que puede cambiarle la vida a tu familia. Bienvenido a Café con Propósito Financiero. Si nos siguen desde la temporada pasada, saben que cerramos hablando de los aspectos fiscales del seguro de vida. Y muchos de ustedes nos escribieron con la misma pregunta. Care, ¿y qué es eso del fideicomiso que mencionan los americanos? ¿Eso es solo para los millonarios? Esa pregunta nos las han hecho literal cientos de veces. Sí, Niuka, y hoy entonces empezamos a responderles, porque el fideicomiso es una de las herramientas de protección patrimonial más usadas en este país y una de las menos entendidas en nuestra comunidad. Y no es casualidad, la información sobre todo está en inglés, escrita por abogados para clientes con oficinas grandes. Nosotras hoy lo traemos a tu cocina con tu cafecito en español y sin tecnicismo que asusten. Sí, amigos, y esta temporada la vamos a dividir en 2 episodios. Hoy vamos a contarles, vamos a explicarles qué es un fideicomiso, cómo esto puede proteger tu patrimonio y por qué no es solo para los ricos. La próxima semana les estaremos hablando sobre cómo se conecta el fideicomiso con tu seguro de vida y con los impuestos al patrimonio. Antes de empezar, algo importante que queremos dejar clarísimo desde el minuto 1. Nosotras somos agentes de seguros licenciadas, no somos abogadas. Todo lo que hablamos hoy es educación financiera general. Un fideicomiso es un documento legal y se necesita un abogado de planificación patrimonial para redactarlo correctamente según las leyes de tu estado. Nuestro trabajo es explicarte que existe, para qué sirve y qué preguntas hacerle a ese abogado cuando llegues a su oficina. Con eso claro, vamos con el café. Empecemos, Niurka, desde cero, como nos gusta a nosotras. ¿Qué es un fideicomiso? Un fideicomiso es un acuerdo legal donde una persona, por ejemplo tú, transfieres la propiedad legal de todos tus bienes a una estructura para que sea administrada a favor de las personas que tú elijas. Vamos a ponerle nombre a los personajes de esta historia porque lo vamos a usar toda la temporada. El fideicomitente eres tú, la persona que crea el fideicomiso y pone los bienes ahí. El fiduciario es la persona o institución que administra esos bienes según tus instrucciones. Y el beneficiario es quien recibe el beneficio hoy o en el futuro. Y aquí está el dato que sorprende a la mayoría. En un fideicomiso revocable, la versión más común, tú puedes ser al mismo tiempo el fideicomitente, el fiduciario y el beneficiario mientras estás con vida. Es decir, tú sigues controlándolo todo, no le regalas nada a nadie todavía. Exacto, Carlos. La gente escucha, le transfiero mis bienes a un fideicomiso y piensan que pierden el control de su casa, de su cuenta de banco. Y no, no es así. Simplemente cambias el nombre en el papel. En lugar de Juan Pérez, ahora dice Juan Pérez, judiciario del fideicomiso familiar Pérez. Pero Juan sigue comprando, vendiendo y gastando exactamente igual. Familia, lo único que cambia de verdad es qué pasa cuando Juan ya no puede administrar sus cosas porque falleció o porque quedó incapacitado. Ahí es donde el fideicomiso hace su magia. Vamos a hablar del concepto que más se repite en este tema. Probablemente ya han escuchado mencionar el proceso sucesorio, también llamado proceso de sucesión testamentaria. Cuando una persona fallece con solo un testamento y sin nada más, sus bienes normalmente tienen que pasar por una corte. Un juez valida el testamento, nombra a alguien que administre el patrimonio, notifica a los acreedores y solo después de todo ese proceso los bienes llegan a la familia. Y ese proceso, dependiendo del estado y de qué tan complicado esté el caso, puede tardar de 9 meses a más de un año. Y no, no es gratis. Hay costos de cortes, honorarios de abogado y en muchos estados ese expediente se vuelve público. Cualquiera puede ir a la corte y ver qué tenías, cuánto valía y quién lo recibió. Un fideicomiso bien armado y bien fondeado, o sea, con tus bienes realmente puestos dentro, evita ese proceso casi por completo. Cuando tú falleces, el fiduciario, sucesor que tú nombraste, simplemente empieza a administrar y distribuir sin pasar por la corte, privado y generalmente
mucho más rápido. Y ojo con esa palabra que dijo Karen, fondeado, porque este es el error número 1 que cometen las familias. Y de eso vamos a hablar más adelante en este episodio. Karen, mucha gente nos pregunta, entonces ya no necesito testamento si tengo un fideicomiso. Y la respuesta es sí lo necesitas casi siempre. El fideicomiso y el testamento no compiten, se complementan. La mayoría de las personas que crean un fideicomiso revocable también firman lo que se llama un testamento devertido. Ese testamento dice, cualquier bien que se haya olvidado poner en el fideicomiso, que se transfiera ahí después de mi fallecimiento. Es una red de seguridad, porque en la vida real la gente abre el fideicomiso, transfiere la casa, transfiere las cuentas grandes y se olvida de ese ahorro que abrió hace 10 años o la cuenta nueva que abrió el mes pasado. Y ese testamento también sigue siendo indispensable por otra razón enorme, que es el único documento que se puede nombrar guardián legal para hijos menores de edad. El fideicomiso no hace eso. Si tienes hijos menores, el testamento sigue siendo obligatorio. Karen, hablemos de otra diferencia clave. ¿Qué pasa si tú, estando viva, quedas incapacitada? Digamos, un accidente, un derrame o una enfermedad seria. Bien, Niurka, con solo un testamento no pasa nada bueno. El testamento no tiene ningún poder mientras estás viva. Así que si quedas incapacitada, sin un fideicomiso ni un poder notarial financiero, tu familia probablemente va a tener que ir a corte a pedir una tutela o curatela, que un juez le dé permiso a alguien para manejar tus finanzas. Y eso también toma tiempo, cuesta dinero y es supervisado por la corte de por vida o hasta que te recuperes. Con un fideicomiso, tú ya dejaste instrucción, ya nombraste a un fiduciario sucesor, que es la persona que va a tomar el control de tus bienes automáticamente si tú no puedes, sin una corte, sin un juez, sin demoras. Ese fiduciario sigue pagando tus cuentas, manejando tus propiedades exactamente como tú lo hubieras querido. Y aquí conectamos con esa palabra que quedó pendiente, fondear el fideicomiso, porque crear el documento legal es solo el primer paso. Si tú creas el fideicomiso, pero nunca retitulas tu casa, tus cuentas de banco, tus inversiones a nombre del fideicomiso, ese fideicomiso está vacío, es una cáscara sin nada dentro. Y es aquí justo donde muchas personas fallan. Pagan al abogado, reciben una carpeta muy bonita con el documento y nunca dan el segundo paso, que es cambiar los títulos de propiedad y las cuentas. Si mueres así, esos bienes sí terminan en el proceso sucesorio. Exactamente lo que querías evitar. Karen, y aquí es donde nuestra comunidad tiene una pregunta muy específica y muy válida. ¿Y las cuentas del banco? ¿Eso también se puede hacer más simple sin necesariamente un fideicomiso completo? Sí, Niurka. Y hay algo más sencillo que a veces se confunde con un fideicomiso completo. Las cuentas con designación de beneficiario. Estas se conocen como cuentas pagaderas al fallecimiento, para cuentas de banco o transferibles al fallecimiento, para cuentas de inversión. Algunos bancos históricamente le llaman a esto una cuenta fiduciaria o fideicomiso totem. A eso es lo que la gente a veces recuerda a media, Karen. Cuenta fiduciaria. Explícanos eso, por favor. A ver, Niurka, esto es básicamente ir a tu banco y llenar un formulario donde dices, esta cuenta, si yo fallezco, pasa directamente a esta persona, sin pasar por el proceso sucesorio. Es gratis, lo hace el banco en minutos y es una herramienta real, pero tiene límites grandes. No protege en caso de incapacidad, no te da control de cómo se va a usar el dinero después y no sirve para bienes complejos como una casa con hipoteca o un negocio. O sea, una cuenta pagadera al fallecimiento o transferible al fallecimiento es como una curita, útil, rápida, gratis. Pero un fideicomiso completo es la cirugía bien hecha. Cubre la casa, las cuentas, la incapacidad y te da control sobre cómo y cuándo tus beneficiarios reciben el dinero. Así es, Niurka. Y muchas familias usan las dos cosas juntas. Fideicomiso para los bienes grandes y complejos y designación de beneficiario en una cuenta pagadera al fallecimiento para cuentas pequeñas de uso diario. Vamos a la parte que ustedes ya esperan, los mitos. Y este tema tiene mitos particularmente fuertes dentro de la comunidad latina. Muchas personas creen que los taxes solo importan en temporada y que los seguros solo se revisan cuando hay un problema. Pero la verdad es esta, los taxes y los seguros se trabajan todo el año.
Lo que haces durante el año con tus ingresos, tu seguro médico y tu seguro de vida es lo que después se refleja en tu declaración de impuestos. Por eso, en Café con Propósito Financiero no solo hablamos de educación, ofrecemos orientación real y personalizada. Si quieres saber si estás haciendo las cosas bien con tus taxes y tus seguros, déjanos un comentario en este episodio con la palabra evaluación. Vamos a estar leyendo los comentarios y te diremos cómo puedes recibir una evaluación personalizada para tu caso. Porque más que seguro es tranquilidad para tu familia. Mito número 1. ¿Los fideicomisos son solo para los ricos? Este es el mito y es el que más les cuesta a nuestra comunidad. La realidad, un fideicomiso no depende de cuánto dinero tengas, depende de qué tan complicada quieres que sea la vida de tu familia el día que tú faltes. Si tienes una casa, una cuenta de banco y quieres evitar que tu familia pase meses en corto, un fideicomiso te sirve, tengas 50,000 o 5 millones. Vamos con el segundo mito. Eso es cosa de americanos, en mi país no se usaba. Sí, es cierto que el concepto de fideicomiso viene del sistema legal anglosajón y no existe igual en la mayoría de los países latinoamericanos. Pero familia, tú vives, trabajas y probablemente vas a fallecer con bienes aquí en los Estados Unidos. Entonces hay que ajustarse a las reglas que sí son de aquí y aquí esta herramienta existe para protegerte a ti también. Mito número 3. Si hago un fideicomiso pierdo el control de mi casa. Ya lo explicamos. En un fideicomiso revocable, tú sigues siendo el fiduciario mientras vives y estás bien. Puedes vender, refinanciar, cambiar de opinión, hasta cancelar el fideicomiso completo si quieres. Revocable. Literalmente significa que se puede revocar. Ahora vamos con el mito número 4. Con un testamento ya está resuelto todo. El testamento resuelve el qué, pero no resuelve el cómo ni el cuándo. No evita la corte del proceso sucesorio. No te protege si quedas incapacitada y no te da control detallado sobre cómo tus hijos van a recibir el dinero. Ahora bien, mito número 5. Si no tengo estatus migratorio arreglado, ¿no puedo tener fideicomiso? Este mito le da miedo real a mucha gente en nuestra comunidad y queremos ser directos. Un fideicomiso es una herramienta de derechos de propiedad, no de migración. Si tú eres dueña legal de un bien, una casa, una cuenta, en un negocio, en los Estados Unidos puedes ponerlo en un fideicomiso independientemente de tu estatus migratorio. Muchas familias con estatus mixto usan esto precisamente para proteger lo que ya construyeron. Aún así, cada situación migratoria y fiscal es distinta y esto se debe conversar directamente con el abogado de planificación patrimonial. Vamos con el mito número 6. Hacer esto es carísimo, no me alcanza. Sí, es real, tiene un costo inicial, generalmente varios cientos a un par de miles de dólares, dependiendo de la complejidad y del estado. Pero cuando lo comparas con el costo del proceso sucesorio, que son honorarios de corte, honorarios legales del proceso y meses de espera para que tu familia pueda tener derecho, muchas veces el fideicomiso termina costando menos que el proceso sucesorio que se va a evitar. Cari, ahora que ya sabemos qué es un fideicomiso y por qué no es solo para los ricos, vamos a conocer los tipos principales. No para que memoricen nombres en inglés, sino para que reconozcan la herramienta cuando el abogado se las mencione. Empecemos por el más común, el fideicomiso revocable. Es el que ya describimos anteriormente, tú lo controlas en vida, lo puedes cambiar o cancelar, evita el proceso sucesorio y te protege en casos de incapacidad. Es el punto de partida para la mayoría de las familias. Como segundo tenemos el fideicomiso irrevocable. Una vez que lo creas, generalmente no lo puedes cambiar ni deshacer sin el consentimiento del fiduciario y los beneficiarios. Suena menos atractivo, ¿verdad? Pero justamente por esa rigidez, un fideicomiso irrevocable puede sacar ciertos bienes de tu patrimonio para efectos de impuestos y puede protegerlos de acreedor. La próxima semana vamos a hablar de un tipo específico de este que se usa muchísimo con los seguros de vida. Tercero, el fideicomiso testamentario. Este no existe mientras vives. Se crea dentro de tu testamento y solo entra en vigor cuando fallece. Se usa mucho para dejarle una herencia a hijos menores de edad con reglas de cuándo y cómo la reciben. Pero ojo, como se crea a través del testamento, sí pasa por el proceso sucesorio. Cuarto, el fideicomiso para menores o fideicomiso de hijos. Aquí el objetivo es simple. Tú dejas bienes para un hijo o nieto menor de edad, pero nombras a un adulto de confianza, el fiduciario, para que administres ese dinero hasta que el joven llegue a una edad que tú definas. No tiene que ser a los 18, puede ser a los 25, a los 30 o en par. Un poco a los 21, otro poco a los 25, el resto a los 30. Y
esto conecta directo con algo que vamos a profundizar la próxima semana, porque nunca se debe poner a un hijo menor como beneficiario directo de un seguro de vida. Se los adelantamos hoy como gancho. Si el beneficiario es menor, la aseguradora no le puede entregar el dinero a él directamente. Ese dinero queda supervisado por una corte hasta que el niño cumple los 18 años. Y ahí sí, la corte, el papeleo y las demoras entran en juego. Quinto, y este es especial, el fideicomiso para necesidades especiales. Si tienes un familiar con una discapacidad que recibe beneficios del gobierno como la seguridad de ingresos suplementarios o Medicaid, dejarle dinero directamente puede hacerle perder esos beneficios porque tienen límites de activos muy bajos, alrededor de $2,000. Este tipo de fideicomiso permite dejarle recursos para su cuidado sin descalificarlo de esos programas. Y sexto, brevemente, el fideicomiso de protección contra derroche. Este no es un tipo separado, es más bien una cláusula que se le puede poner a cualquier fideicomiso y dice: este dinero no se entrega de golpe y los acreedores del beneficiario no lo pueden tocar mientras está en el fideicomiso. Esto es útil si tienes un beneficiario con problemas de manejo de dinero, con grandes deudas o incluso en medio de un divorcio. Como ven, no es un fideicomiso para todo, es un menú de herramientas y un buen abogado de planificación patrimonial las combina según tu situación real, tus bienes, tu familia y tus objetivos. Niurka, a ver, ya que vamos cerrando, ¿con qué te quedas de este primer episodio de esta temporada? Karen, me quedo con algo que dijimos casi al inicio. Un fideicomiso no es un lujo de rico, es un plan de cuidado para tu familia. Y en nuestra comunidad, donde muchas veces ya cargamos con desconfianza hacia el sistema, tener un plan claro, escrito y legal es una forma de decirle a nuestra familia: los pensé, los cuidé hasta en esto. Y yo me quedo con la palabra fondeo, porque de nada sirve pagar por el documento si después no se transfieren los bienes. Ese es el paso que más se saltan las personas y es el que más duele cuando se salta. La próxima semana cerramos esta miniserie con el tema que probablemente los trajo hasta aquí. ¿Cómo se conecta el fideicomiso con tu seguro de vida? ¿Qué está pasando en el 2026 con el impuesto federal al patrimonio? Números reales actualizados y te vas a sorprender de quién realmente paga ese impuesto y quién no. Así que si después de escuchar esto ya tienes preguntas sobre tu seguro de vida y cómo conectarlo con tu planificación patrimonial, contáctanos. Si lo que necesitas es redactar el fideicomiso en sí, con gusto te podemos referir a algún abogado de planificación patrimonial de confianza en tu estado. Comparte este episodio con esa persona de la familia que dice: yo no tengo nada que dejar. Casi siempre tienes más de lo que crees. Una casa, un vehículo de ahorro, un negocio pequeño, una bolsa de seguro. Todo eso merece un plan. Sí, familia, porque aquí no solo hablamos de papeles legales, hablamos de proteger lo que construiste con tanto esfuerzo en este país para que llegue a quien tú quieres, como tú quieres. Nos escuchamos la próxima semana en Café con Propósito Financiero. Un abrazo enorme y un buen café para ti y tu familia.